Yo reiteraría un concepto que expresé hace el comienzo de esta audición. Cada uno de nosotros, que no estamos conformes con una realidad argentina, en el sentido que creemos que se detuvo porque fuimos jueces de la historia, no protagonistas y demás, desde el ámbito en que cada uno de nosotros actuamos y de los sectores que podemos representar o demás, hemos procurado tratar de cambiar esa realidad. Con éxito o sin éxito, podría o no alcanzarse el objetivo buscado. De lo que no cabe duda es que cambiada la realidad, esas estructuras a las que pertenecemos, esos sectores que se representan, cambiada esa realidad, van a cambiar también y van a cambiar la óptica con la cual se debe analizar esta nueva realidad. Los parámetros anteriores para esta nueva realidad no van a ser suficientes para comprenderla, asimilarla y encaminarnos todos juntos hasta el objetivo y el destino que esta etapa fija. El turno es de acá. Bueno, yo quiero decir de que el 2 de abril hemos incorporado una nueva provincia a nuestro país. Reincorporado. O reincorporado. Esto es un niño que costó gestarlo. Costó mucho a todos los argentinos durante todas las épocas. Más de 9 meses. Y creo que viene con un pan bajo el brazo. El pan bajo el brazo es la unidad nacional. Que todos seamos capaces de ser artífices de esta gesta liberadora que ha empeñado a los argentinos. El turno de Contín, todo llega. Bueno, nosotros hemos tenido un éxito extraordinario de frontera para afuera. Hemos demostrado no solamente que los argentinos estamos unidos tras objetivos trascendentes y universales, sino inclusive que acá no hay ningún tipo de diferencia cuando está en juego la soberanía nacional. A la vuelta de las Malvinas, después de que hayamos consolidado esta victoria que limpiamente han logrado nuestras Fuerzas Armadas, que tengamos la misma inteligencia, el mismo talento, la misma humildad para que nadie sea soberbio y para que entre todos acometamos los problemas internos y entonces otros laureles también, igual que los que ganamos afuera, los secamos acá adentro para que cumplamos con los sueños de San Martín y de los grandes de la patria. El turno de Robledo. Bueno, yo creo que la recuperación de las Malvinas debe transformarse en el trampolín del despegue argentino. Y cuando hablo del despegue argentino me refiero no solo al despegue económico, que es la connotación que solía dársele a esta expresión del despegue, sino el despegue de la nacionalidad en todas sus facetas, vale decir, el despegue cultural, social, político, la convivencia, el reencuentro, en fin, hacer que esta nueva etapa esté signada por este gran reencuentro y esta gran solidaridad nacional alrededor de un tema que ha despertado los mejores valores del alma argentina. Martínez, 30 segundos. Bueno, el hecho de ser el último tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que, ¿qué puedo agregar después de lo que se ha dicho acá? Sino adherir plenamente a todo. Y la ventaja es que puedo ser sintético. Y sobre todo referirme a mi campo, que en este caso especial es el turismo. Creo que más que al contenido económico del turismo con referencia a las Malvinas, tendremos que atender a su calidad de instrumento de integración. Se habló de argentinizar las Malvinas, creo que tal vez sea un término en el cual se pueda entrar a discutirlo. Las Malvinas son argentinas y esa integración debe hacerse en función de lo que ya el argentino está acostumbrado, de aceptar todas las colectividades, de respetarlas, de que realmente esa limpieza que han demostrado las Fuerzas Armadas, ese respeto a los bienes, a las personas, sea continuado con los argentinos que tengan el privilegio de visitar esos lugares. Un gobierno impopular que utiliza la excusa de una guerra como maniobra de distracción hacia la opinión pública. Un presidente ebrio que se levanta una mañana con la idea de mandar cientos de chicos a una guerra contra un enemigo mejor equipado. Estos son los dichos populares que resuenan hoy, 40 años después, en muchos medios de comunicación y que se indican al enseñar historia argentina del siglo XX en muchos establecimientos educativos. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Esto realmente es así como lo cuentan? Te invitamos a hacer un breve y rápido recorrido por algunos hechos, mostrando causas y consecuencias que marcaron un momento importante de la historia argentina. La historia de un conflicto que terminó en una guerra contra un enemigo poderoso con muchos aliados, y llevada a cabo hasta las últimas consecuencias por una nación joven, que hasta ese momento nunca había perdido una batalla, la nación argentina.
Vení, te invitamos a adentrarte en el siglo XX. Los últimos momentos del siglo XX fueron muy interesantes, y si te preguntás cómo hicimos para pasar de esta subcultura a esta otra hasta llegar a los 90s, es importante saber que existieron algunos hechos en los años 60s y 70s que tal vez hoy, 40 años más tarde, parezcan irrelevantes. Sin embargo, son hechos causales de todo lo que vendría después. Todos sabemos que ya en los años 90 había un consenso respecto a que el socialismo había fracasado y que la única forma de sostenerlo en el tiempo era mediante la imposición y opresión a sus ciudadanos. En noviembre de 1989, cuando el muro de Berlín, que mantenía cautivos a los ciudadanos de la Alemania comunista, cae, el mundo comprendió el fracaso socialista. Sin embargo, unas décadas antes, existían corrientes que predicaban que con el socialismo se podía vivir mejor. En muchos lugares de África e Iberoamérica no lograban convencer a la suficiente cantidad de gente, por tanto existían muchos grupos que, por medio de la fuerza y actos guerrilleros, fomentaban el terrorismo para intentar desestabilizar a los gobiernos e instaurar así un régimen comunista como el que ya existía en Cuba. Era 1970 y en Argentina se vivían momentos de mucho miedo. Un gobierno militar tomó el poder e impuso leyes y procedimientos judiciales para detener, enjuiciar y encarcelar a los terroristas que, a costa de matar gente y crear conflictos sociales, intentaban desestabilizar el gobierno. En 1973, cuando regresó la democracia, el primer presidente elegido decidió liberar a todos los terroristas detenidos en el gobierno anterior. Esto, más el poco poder de la alianza política predominante, hicieron que la crisis política y social del país se volviera más compleja. A los apenas 49 días del mandato del Dr. Cámpora, le sucedieron 3 presidentes más, uno de transición hasta convocar nuevamente elecciones, y luego la pareja matrimonial del militar Juan Domingo Perón y, tras su fallecimiento, la presidencia de su viuda María Estela Martínez. Debido a que la crisis social generada por los grupos terroristas, principalmente el grupo Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, iba en aumento, el gobierno democrático creó un organismo para combatirlos conocido como la Alianza Anticomunista Argentina. Es aquí cuando surge la figura del desaparecido en combate, figura que más tarde sería recordada como el desaparecido, algo que sería repudiado por la sociedad ya en ese momento. El método empleado por este organismo se hizo efectivo mediante un decreto presidencial durante la administración de María Estela Martínez, que en principio se limitó a llevarse a cabo en la provincia de Tucumán, donde los ataques terroristas a la sociedad eran cotidianos, y luego se extendió a toda la nación. Por ese entonces, la crisis social iba en aumento, y muchos sectores de la sociedad pedían por la renuncia del gobierno. Sin embargo, los asesinatos, los secuestros extorsivos, las bombas en restaurantes, transporte público y colegios lograban que ningún político se animara a postularse o a presentar ningún proyecto siquiera. Fue así que, el 24 de marzo de 1976, tras el reiterado pedido de las diferentes cámaras empresariales, sindicatos, periodistas y la sociedad en general, las fuerzas militares toman el control del gobierno central. Estas fuerzas no vuelven a usar el método del gobierno militar anterior, el de capturar, enjuiciar y encarcelar a los terroristas, sino que continúan con el método que el gobierno democrático del matrimonio Perón venía aplicando, el del desaparecido en combate. Este proceso, dirigido por una junta militar, tomó varios años y durante ese periodo hubieron 4 presidentes: Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Vignone. La asunción de Galtieri como presidente fue decidida por la junta militar integrada por el almirante Jorge Anaya, el brigadier general Omar Grafiña y el mismo teniente general Leopoldo Galtieri. En ese entonces, el almirante Anaya convence al teniente general Galtieri de ocupar el puesto de presidente si promete recuperar las Islas Malvinas. El 22 de diciembre de 1981, el teniente general Leopoldo Galtieri es proclamado presidente de la nación, y con el fin de evaluar el proyecto de recuperación de las Islas Malvinas, el día 5 de enero, la Junta Militar decide llevar a cabo un estudio a fin de llevar acciones militares en caso que las negociaciones diplomáticas no prosperaran.
Este estudio se llevó a cabo por un representante de cada fuerza armada. El estudio realizado arrojó como conclusión que, desde el punto de vista militar, el resultado podía ser apto, factible y aceptable, y que la fuerza conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de ese mismo año. El objetivo era recuperar la soberanía argentina de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y que esto pudiese contribuir a afirmar el pleno ejercicio en el Océano Atlántico Sur. Pero para lograr este objetivo se debían dar dos condiciones. Primero, se debía mantener bajo el estado de defensa constante a las islas, y la operación no tenía que producir ningún tipo de derramamiento de sangre para minimizar la reacción británica y obtener así una mejor posición para llevar a cabo negociaciones. Por ese entonces, ya existía una situación con Chile por el canal del Beagle que en diciembre de 1978 había alcanzado su momento más crítico, casi al punto del enfrentamiento bélico entre ambos países, por una disputa territorial que llevaba desde principios del siglo XX. Se especula que la idea era, en caso de lograr el objetivo de recuperar las Islas Malvinas, mediante una operación militar y aprovechando la ventaja de la posición, llevar a cabo una negociación diplomática con el Reino Unido. Una vez realizado esto, proceder con la misma estrategia con el tema del canal de Beagle para reclamar a Chile el territorio en disputa, que en ese entonces se encontraba pausada desde hacía unos años debido a una mediación del Papa Juan Pablo II. En el asunto de Malvinas, es importante conocer aquí el contexto interno de cada una de las dos naciones que tomarían protagonismo. Por un lado, Argentina venía de una década de muchos enfrentamientos políticos y sociales, con problemas graves de terrorismo por parte de algunos grupos de izquierda que estaban siendo derrotados por un gobierno militar. Sumado a eso, la situación económica no era favorable, pero se entendía que era un buen momento para intentar recuperar las islas mediante una acción militar precisa y posterior negociación diplomática, aprovechando la ventaja de la posición. Claramente, el tema de Malvinas era una disputa que la nación argentina venía reclamando y había un claro consenso en la sociedad por recuperarlas. Por el otro lado, el Reino Unido sufría una situación económica compleja. El Partido Conservador estaba padeciendo un enorme desgaste político y la popularidad de su primera ministra, la señora Margaret Thatcher, estaba en descenso, con problemas que estaban afectando socialmente, con huelgas en el sector de la industria del carbón y unas fuerzas armadas que no veían con buenos ojos la reducción de su flota en el contexto de la Guerra Fría, que en ese entonces afectaba a gran parte del mundo. Esto configuraba el momento propicio para iniciar el plan de reconquistar las Islas Malvinas. Debido a una crisis por parte de la compañía Georgias del Sur, Sociedad Anónima, un empresario argentino arribó a Puerto Leith, en las Islas Georgias del Sur, y una vez allí izaron la bandera argentina. Este suceso fue transmitido por la TV británica, lo que significó un conflicto político en el Reino Unido, cuyo gobierno decidió enviar 2 barcos submarinos nucleares hacia las islas, que habían zarpado desde Gibraltar, al sur de España. Antes que la situación se volviera más compleja, y que esos barcos submarinos llegaran a la zona e hicieran más difícil la operación argentina de tomar las islas, se decidió que tal operación se llevase a cabo entre el 1 y el 3 de abril de 1982. La operación militar para tomar las islas ya había sido planificada y muchos militares habían estado participando de un entrenamiento riguroso para cumplir con esa misión en los primeros meses del año 82. Esto sin conocer los objetivos, ya que hasta último momento la operación era secreta. Esto desmiente el mito de que la decisión de tomar las islas fue una maniobra de distracción política hacia la sociedad o un acto impulsivo del entonces presidente Galtieri. Más aún, echa por tierra la hipótesis de que este hombre fuera alcohólico, como bien lo muestra en un informe el investigador, periodista y corresponsal de guerra Nicolás Casanseu en su canal de YouTube, tras una larga investigación que recoge documentos y testimonios del entorno del presidente Galtieri. El 26 de marzo de 1982, la Junta Militar ordenó la ejecución de la operación adelantándola 45 días con respecto al plan original de desembarcar el 15 de mayo. El grupo de diplomáticos argentinos no habían finalizado las medidas diplomáticas y tuvieron que demorar unos días la respuesta que el embajador británico ya estaba demandando. La Armada Argentina formó 2 fuerzas de tareas, la Fuerza de Tareas 40, anfibia, y la Fuerza de Tareas 20, de apoyo. La primera formación estaba liderada por el destructor Ara Santísima Trinidad y la segunda por el portaaviones Ara 25 de Mayo. Ambas zarparon de Puerto Belgrano el 28 de marzo. Estos movimientos fueron advertidos por los británicos, quienes alertaron a la gobernación en las islas, y el 30 de marzo enviaron un destructor, seguido de 2 buques de superficie y barcos submarinos nucleares con rumbo hacia las Islas Georgias del Sur. Para el 31 de marzo, ya advertidos por Gran Bretaña,
El gobierno británico de facto, apostado en las islas, organizó la resistencia obstaculizando la pista del aeropuerto y desconectando el faro. Allí contaban con una guardia real de 70 infantes y unos 40 milicianos. Entre otras acciones, detuvieron a los argentinos residentes en las islas. El 1 de abril, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se comunica telefónicamente con el presidente argentino Leopoldo Galtieri para convencerlo de detener la operación. Este le atendió 1 hora y media después del corte de comunicación con la flota que se dirigía a las islas. Por tanto, la misión ya no podía ser cancelada. La Operación Azul era una fase anfibia de la Operación Global de Recuperación de las Islas, conocida como Operación Rosario. Al no disponer de la ventaja táctica del factor sorpresa, el plan inicial se vio afectado. En lugar de atacar por el norte, la unidad destinada a esa zona, que llegaba en el submarino Santa Fe, se limitaría a la señalización de la costa y anular el puesto de comunicaciones ubicado en el faro, y evitar así un enfrentamiento con las defensas inglesas. Pero antes de eso, se lleva a cabo el desembarco de 2 patrullas desde el destructor Ara Santísima Trinidad, que entró en la bahía de Enriqueta hacia las inmediaciones del puerto Harriet. Primero, un grupo comando silencioso se adentra en las islas y hace un reconocimiento de la zona, determinando que el punto de desembarco ideal debía ser en la playa Lake Point. Es ahí donde los comandos se dirigen en botes de goma y una vez en tierra se dividen en 2 grupos. El primero, a cargo del capitán de corbeta Guillermo Sánchez Sabarots, debía dirigirse al cuartel de la Marina Real, debiendo tomar el control, logrando que los soldados se rindieran sin combatir. Y el segundo grupo, a cargo del capitán de fragata Pedro Giachino, tenía la misión de capturar la casa del gobernador y detenerlo, para que éste declarase la rendición. Esto último era clave para que cuando desembarcara el resto de las fuerzas de combate argentinas no se produjeran enfrentamientos armados, y que tuviera como consecuencia derramamiento de sangre, especialmente de los ingleses, ya que si los hubiera, eso dificultaría luego las negociaciones diplomáticas para reclamar la soberanía argentina sobre las islas. A las 6 de la mañana del 2 de abril, Giachino y sus hombres con conocimientos en el idioma inglés rodearon la casa del gobernador británico y le intiman a la rendición. Los británicos, sorprendidos, abrieron fuego sobre la patrulla. Tal como dictaban las órdenes recibidas, Giachino procedió sin provocar bajas ni daños al oponente. Sin dudas, estas órdenes son las más difíciles que pueda recibir un militar, pero Giachino estuvo a la altura de las circunstancias. Repite varias veces su intimación, pero los británicos redoblaron sus disparos sin dar indicación de tregua alguna. 30 minutos después, la primera ola de asalto de la Fuerza de Desembarco Argentina toca tierra en las playas distantes a unos 7 kilómetros de donde Giachino estaba tratando de lograr la rendición del gobernador. La recuperación de las islas se estaba consumando. Pocos minutos después, los vehículos anfibios blindados de la Infantería de Marina Argentina rodaban hacia el puerto argentino, mientras las naves de las flotas del mar hacían ver sus siluetas en la bahía. Si las tropas argentinas entraban a la localidad, se iniciaría un combate con los británicos en el mismo pueblo, circunstancia que debía evitarse a toda costa. Giachino supo que debía actuar para impedirlo, de acuerdo a sus órdenes. En su condición de jefe, tomó la decisión más importante de su vida. Giachino accede a la casa del gobernador, donde es abatido por una ametralladora a quemarropa, junto al teniente García Quiroga. El cabo segundo Urbina, enfermero de patrulla, olvidándose del fuego intenso del arma, corrió en auxilio de los jefes. Sin contemplaciones, y a pesar de exhibir claramente sus insignias de sanidad, fue también herido. Según relató el teniente de fragata Gustavo Luro, mientras el capitán de fragata yacía en el suelo gravemente herido por las balas de la ametralladora, unos médicos británicos se le acercaron para brindarle asistencia médica a cambio de pedir la rendición del comando argentino. Giachino aprovechó esa oportunidad, sacándole seguro una granada y amenazando que morirían todos si no se rendían los ingleses. Estos no tuvieron más opción que aceptar. Esto derivó en una rendición del gobernador de facto, Rex Hunt, quien más tarde tuvo una charla con el contraalmirante Busser para definir su rendición y posteriormente ser llevado a Uruguay. Al final, el capitán de fragata Pedro Giachino pudo ser trasladado hacia el hospital en el puerto argentino, pero moriría unas horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas y a la demora en su atención. Este hombre fue el primer argentino en morir. Su misión fue clave para que la recuperación de las Islas Malvinas fuera de manera incruenta. Pedro Giachino aseguró el éxito de la misión y logró que ningún soldado argentino ni británico muriera como consecuencia del enfrentamiento, y esto lo hizo a costa de su propia vida. En las siguientes horas,
El mayor a cargo de la defensa británica en Malvinas fue llevado a todos los lugares donde estaban dispuestos los soldados británicos para hacer efectivo el cese del fuego, rendición y entrega de armas. También fueron liberados los argentinos residentes en las islas que habían sido tomados de rehén por órdenes del gobernador Red Hunt. Cerca del mediodía, la bandera argentina volvía a flamear en territorio de las Islas Malvinas. Luego de 149 años, habíamos recuperado las islas. En el próximo episodio conocerás historias de negociaciones, acuerdos y traiciones, con momentos de mucha tensión y un final inesperado. La próxima semana por este mismo canal. Una Argentina puesta de pie es posible por la historia, el orgullo de ser argentino, el esfuerzo y el trabajo. Renacer. Seguinos en redes sociales y a través de la página web.